prensa. Les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa de los y las legisladoras del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente. Hará uso de la palabra, en principio, la senadora Kenia López Rabadán. Senadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, como ustedes saben, por mandato de ley, hoy asiste de manera virtual a el Congreso, esto es con diputados y senadores, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La ley establece que en enero asista al Congreso mexicano a informar sobre lo realizado en el año inmediato anterior. Así es que hoy la presidenta de la CNDH habrá de informarnos sobre su gestión en el 2020. Sin duda hay muchos temas que nos preocupan y no me refiero solamente al PAN o a la oposición o a los políticos. Hay muchos temas que preocupan a los mexicanos. Y la primera pregunta es, ¿en dónde está la CNDH? ¿Por qué no se han emitido recomendaciones para proteger sobre todo el derecho a la salud de los mexicanos? Es evidente la falta de emisión de recomendaciones por parte de esta administración y urge que la presidenta y por supuesto toda la institución le aclare a los representantes del pueblo qué está haciendo. Hemos tenido una disminución brutal en términos de emisiones de recomendaciones. Estamos hablando de solamente 2 recomendaciones en este año, en este tan complejo año, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Claramente, la pandemia no es culpa del gobierno, pero es culpa del gobierno que no haya infraestructura en los hospitales, que no haya camas, que no haya respiradores, que no haya oxígeno. Y ante esta falta de gobierno, ante esta falta de inteligencia del gobierno, ante esta violación a los derechos humanos de las y los mexicanos, debería existir un organismo autónomo, independiente, que reclame y que exija al gobierno. Los mexicanos necesitan una CNDH fuerte y autónoma, no subordinada. Hoy, el Congreso mexicano escuchará a la presidenta de la CNDH, pero también nosotros, desde el PAN, habremos de preguntarle en dónde está la CNDH. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora cedemos el uso de la palabra a la diputada Cecilia Anunciación Laviada. Adelante, diputada, por favor. Muchas gracias, Poncho. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes. Pues el tema de la salud es prioritario para las senadoras y los senadores y las diputadas y los diputados de Acción Nacional. Por eso tenemos algunos puntos que quisiéramos resaltar. El uso electoral de esta vacuna ya se presentó por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, encabezado por el doctor Héctor Jaime, una denuncia ante el INE y la FEPADE para el uso electoral de esta vacuna. Y hay que hablar y decir por qué. Hablemos de esas brigadas que son las encargadas de aplicar la vacuna. Estas brigadas están conformadas por un médico, una enfermera, 4 miembros de las Fuerzas Armadas del país, pero también está formada por un promotor de Sembrando Vidas, un promotor de las becas Benito Juárez, de los llamados Siervos de la Nación que dependen de la Dirección de Bienestar Social y 2 voluntarios. Nos gustaría saber, uno, ¿quiénes son estos voluntarios y por qué hoy ellos están recibiendo primero la vacuna que todos los ciudadanos o lo acordado y además en el plan que el propio gobierno federal propuso? El gobierno federal propuso en el plan de vacunación que los primeros en vacunar serían los médicos, las enfermeras, camilleros, el sistema de salud. Además, en segundo, serían vacunados los grupos vulnerables, adultos mayores, personas con alguna discapacidad o alguna enfermedad que conlleve a perder la vida por el COVID-19. Hemos visto esto muy alejado de la realidad. Hoy vemos que se están vacunando. Yo puedo poner el ejemplo aquí en Yucatán, donde mi tierra, que en Valladolid se ha vacunado primero a los siervos de la nación o a estos promotores antes que a los del sistema de salud, que son los que dan la primera batalla y que van a cuidar a quienes se enferman. Entonces nos llama poderosamente la atención que el propio gobierno esté violentando lo que ellos mismos propusieron, porque hay que decir que este plan de vacunación fue propuesta del propio gobierno. Hace
se escucha que en la reunión previa que tuvieron los diputados de Morena con su coordinador Ignacio Mier, pues un diputado de Oaxaca pidió que sean vacunados primero los diputados de Morena en esta etapa en febrero, porque muchos estarían en la calle con la gente en campaña. Esto verdaderamente es lamentable. ¿Dónde está la planeación? ¿Qué es lo que hemos venido pidiendo los diputados y los senadores de Acción Nacional? ¿Dónde está ese plan de vacunación para darle certeza y certidumbre a todos los mexicanos de que se está aplicando de forma correcta? En este tema de la salud también nos llama poderosamente la atención un dato que da el INEGI. El INEGI habla que entre enero y agosto hubieron 108,000 personas fallecidas por COVID, pero la Secretaría de Salud solo reportó 77,000 personas fallecidas. Estamos hablando de un 44% de diferencia. Entonces seguimos viendo que hay opacidad, que no se está hablando claro a los mexicanos, que eso es lo que buscamos, claridad, transparencia. Acción Nacional está del lado de los mexicanos y estamos para apoyar, porque la salud no se puede politizar y no podemos estar jugando. Entonces, son datos que nos llaman poderosamente la atención y son datos fríos que no lo decimos la oposición. Ahí está, son datos del propio gobierno a través del INEGI, ¿no? Y por último, también queremos comentar que la salud del presidente de México es una información que debe estar a la vista de todos. Es quien dirige esta nación y es importante para todas y todos los mexicanos conocer su estado de salud de forma real. Creo que los mexicanos no merecemos más engaños, más mentiras y más supuestos. Verdaderamente este tema de la salud se trata de la vida o la muerte. Y ahí están las más de 150,000 personas que hoy, 150,000 personas, que es lo que ha dicho la Secretaría de Salud, viendo estos datos del INEGI, probablemente sean muchísimos más. Ahí están esas personas, ahí están esas familias enlutadas, que hoy lo que nos debe preocupar, hacer un lado el uso político de esto y concentrarnos en la buena distribución de esas vacunas, en ver que salgamos adelante y dejen de mentir en este tema del COVID, que ha sido una tras otra las mentiras. Y lo único que buscamos aquí es que nos hablen con la verdad y sobre todo busquemos en conjunto soluciones para proteger la vida de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Cecilia Patrón. Ahora cedemos el uso de la palabra a la senadora Lili Telles. Adelante, senadora, por favor. Senadora. ¿No está conectada o sí? Sí, aquí la tengo. Pues, senadora Xóchitl Gálvez, ¿quiere usted tomar el uso de la palabra? Perdón. Ya, aquí está. Buenos días. Yo agradezco el espacio ahorita, me espero a las preguntas de los reporteros. Muy bien, adelante, senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias. Pues básicamente para rechazar, condenar la campaña que se ha hecho en contra de nuestra compañera senadora, y bueno, Gatell dijo senadoras de la oposición, que han cuestionado la vacuna Sputnik. Primero aclarar que Lili jamás descalificó las vacunas, ¿no? Yo he leído sus tweets con mucho cuidado, y Gatell, que le encanta mentir sistemáticamente, lo que la senadora Lili dijo claramente es que el gobierno pretende comprar una vacuna rusa sin el aval de la OMS, ni de la Agencia de Medicinas de la Unión Europea, ni la FDA de Estados Unidos, y por cierto, sin la aprobación de COFEPRIS hasta el día de ayer. La senadora Lili lo que le ha hecho es una pregunta muy clara a López-Gatell sobre la información técnica, cosa que él se ha negado a contestarle a este Senado. ¿Y qué hacen? Hacerle un hashtag diciendo que es una persona que está en contra de las vacunas para minimizar las críticas. Y yo lo que reiteraría, la comunidad científica mexicana cuestiona que la fase 3 no se ha completado. Cuestiona que la fase 2 se hizo con 74 voluntarios. Pretenden aplicar una vacuna en México que no tiene los requisitos necesarios de calidad, como dice el doctor Hugo López-Gatell. Entonces yo aquí sí estoy para condenar la artera agresión que nuestra compañera Lili Telles ha sufrido solo por cuestionar, solo por preguntar al señor Hugo López-Gatell, y desde aquí le digo que es un cobarde
que no se atreve a venir al Senado a dar la cara y podernos contestar estas preguntas que le hacemos en persona. Muchas gracias, senadora. Ahora cedemos el uso de la palabra al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Adelante, diputado, por favor. Muy buenos días. Tengan ustedes, me queda claro que lo que está ocurriendo en el caso de las vacunas y las aprobadas ayer es realmente un sentido en tres cosas. La primera es que son vacunas que evidentemente no se han aprobado. De hecho, hace unas cuantas horas participamos en el Consejo de Europa, en donde toda la Unión Europea considera solamente la compra de aquellas vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que no es el caso de la vacuna Sputnik. Aunque él haya ido a viajar a Argentina a tomar una buena carne, sin duda que el expediente que se trajo no puede ser que se apruebe en la Comisión de Protección de Derechos Sanitarios de la COFEPRIS. Queda claro que la COFEPRIS, como ya lo habíamos denunciado el Partido de Acción Nacional, se convierte en una oficina de sellos de aprobaciones de vacunas. Sin duda que México está urgido de vacunas, pero las vacunas tienen que tener calidad, tienen que tener seguridad y transparencia para abrir los datos. Y la transparencia no ha sido precisamente la que el gobierno federal ha tomado. Por eso es que no han exhibido los contratos, por eso es que no han exhibido cuántas vacunas, por eso es que no han exhibido en qué tiempo van a llegar y las han reservado en teoría por 5 años. Les recuerdo además que la vacuna Sputnik, que el 20 de agosto Marcelo Ebrard dijo que iban a mandar las vacunas para que se ensayaran en México y hasta ahorita no hay ningún ensayo controlado con estas vacunas en México. Entonces, realmente lo que está ocurriendo es una desesperación del gobierno federal ante sus mentiras, ante tener en la mano 140,000 millones que le están quemando las manos o lo están utilizando en otra cosa, porque 70,000 casi fueron de los 109 fideicomisos y 70,000 más del Fondo de Gastos Catastróficos, 140,000 millones, cuando en teoría las 190 millones de vacunas que se ocuparían costarían apenas 30,000 firmado, no pagado. Eso de que han dado una mentira, porque además en este mecanismo COVAX solamente están autorizadas aquellas vacunas que la propia Organización Mundial de la Salud está actuando. Lo que dijo el presidente López Obrador de que el mecanismo COVAX les habían pedido que disminuyeran sus dosis de vacunas, pues ya se ha demostrado, como dijo la senadora Lili Telles, que es una absoluta mentira. Entonces, en apoyo, sin duda, a la verdad, lo que queda claro es que el gobierno federal está lucrando con la tragedia de los mexicanos, dando falsas esperanzas y, por último, pidiendo en 3 sentidos el decreto por el cual el secretario de Salud, en un fast track aprobado por la propia CONEMER, autorizó en el Diario Oficial de la Federación diciendo a los gobernadores y particulares que sí les autorizan la compra siempre y cuando les muestren el contrato, siempre y cuando les muestren qué laboratorio, cuáles son los compromisos de entrega y dónde se van a vacunar. Situación que pareciera un despropósito cuando ellos mismos están ocultando esos datos que son los que están pidiendo. Y en segundo término, que teniendo 140,000 millones de pesos, acoten eso a que los gobiernos estatales, que son autoridades sanitarias, muchos de ellos, que por cierto, excepto 4 de Acción Nacional y 2, uno del PRI, del PRD y un candidato independiente, no tienen contrato con el INSABI. Entonces, el gobierno federal está gastando 140,000 millones de pesos y dice en el decreto pues que cada gobierno se rasque con sus uñas, que puede comprar si quiere. Tan fácil que sería que si ya tiene, como dicen, los 190 millones de vacunas, podrían mostrar los contratos de cuándo van a llegar y entonces todo el mundo tendríamos la certidumbre de lo que está haciendo. Y concluye adicional que las metas de una vacuna que están contempladas en el plan rector de la OMS, que están contempladas en el propio plan rector del gobierno federal, tenía como propósito único disminuir la mortalidad. Y la mortalidad se disminuye vacunando primero a la primera línea de defensa, porque ahí obligas a que el servicio de saturación de hospitales quede protegido con sus médicos y enfermeras ya vacunados. Este mecanismo preventivo que les permitiría defenderse si son contagiados por el coronavirus. Y la segunda es vacunando a los adultos mayores. El haber vacunado a los siervos de la nación o cuervos de la nación, que son jóvenes con una edad promedio de 24 o 25 años, es un franco despropósito. Como lo es también el que estén vacunando maestros cuando faltan muchos médicos y enfermeras sin vacunar. Eso ni siquiera está en su plan rector y lo cual marca, y por eso pusimos la denuncia ante la FEPADE, de un manejo político electoral. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Alguno de los senadores, las senadoras y los diputados, los diputados quieren agregar algo? Solo agregar a los empleados de las funerarias.
han fallecido más de 3,000 empleados de funerarias que están en la primera línea enterrando pues, a las personas fallecidas, y es una catástrofe lo que está pasando con ellos y deberían de ser considerados como los médicos o como las enfermeras, ya que están en la primera línea de atención. Muy bien, gracias, senadora. ¿Alguien más? Bien. Les informo que no tenemos preguntas de los reporteros y por lo tanto terminamos esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién quiere hablar, Poncho? Está bien, muchas gracias. No solamente decirle a Lili Telles que es muy valiente, que cuando se pregunta a un servidor público y el servidor público no contesta, es claro que en este país hay opacidad. Que cuando, por ejemplo, la senadora de Chihuahua se dedica a estigmatizar a una compañera del Senado, lo que demuestra es que está desesperada porque sabe que vamos a volver a ganar Chihuahua. Es evidente que este tema, querida Lili, vuelve a poner tu fortaleza clara y vuelve a demostrar que el gobierno no tiene respuestas. Lo que tiene el gobierno son hashtags para tratar de intimidar. No vamos a dejar que te intimide a ti ni a nadie de la oposición. Eres suficientemente inteligente, fuerte y valiente y cuentas con todo nuestro apoyo. Y también Gracias, de todos. Kenia. Y Lili, Muchas también gracias. cuentas con el apoyo de todas las diputadas y los diputados que estamos para apoyarte, que además creemos tus palabras y además esto es muy sencillo, tan claro como salir a decir, aquí tenemos la muestra de que tenemos los permisos, de que está aprobada en la comunidad científica internacional, ¿no? Y aquí está también el documento que avala la OMS y se callaría esto y no tendría por qué hacerse un tema político. Creo que aquí estamos para apoyarte, Lili, eres una mujer valiente, de la cual nos sentimos profundamente orgullosos. De veras, muchísimas gracias, Lili. Gracias a ustedes. El gobierno tiene obligación de respondernos por qué está comprando una vacuna que no cumple con los requisitos que exige la comunidad científica internacional. Ni la Unión Europea, ni la FDA, ni los países, ni la OMS, ni los países más desarrollados y modernos del mundo como Estados Unidos, Canadá, como Alemania misma, como Inglaterra, Reino Unido, quiero decir, todos ellos no están aceptando la vacuna rusa porque la vacuna rusa carece del registro de las credenciales suficientes para probar seguridad. Yo estoy preguntando al gobierno por qué compran la vacuna rusa en esas condiciones. Y el gobierno, a través de López-Gatell, me responde con una mentira. Me responde diciendo que yo soy antivacunas. Eso es falso. Soy antivacuna patito. Soy antivacuna gansito. Lo que estoy exigiendo es que a México se le dé una vacuna aprobada a nivel internacional por la comunidad científica internacional, la que sí es de verdad. No podemos dejar que el gobierno, a través de todas sus instancias, porque el Seguro Social ya los está apoyando, que el gobierno deje a México, le aviente a México una vacuna corriente, una vacuna barata, una vacuna que no cumple con las especificaciones porque hicieron las cosas mal de último momento sin una planeación adecuada. Tenemos que seguir exigiendo que el gobierno nos conteste. Soy senadora de la República, López-Gatell debe contestar por qué comprar una vacuna que no tiene las certificaciones de la comunidad científica internacional. Gracias, senadora. Adelante, senadora Xóchitl Gálvez. Primero decir que ni siquiera es una vacuna barata. Se estima que la vacuna de Johnson & Johnson, que por cierto, a esa la mandaron a la lista de la cola normal en COFEPRIS, que ya ha sido y que tiene una serie de aprobaciones y que también está en la tercera etapa, igual que el Sputnik, más o menos va a costar lo mismo. Entonces, ni siquiera estamos comprando una vacuna barata. A mí lo que me preocupa realmente es que el 60% de los rusos han rechazado esta vacuna. Entonces, como no la puede ni siquiera colocar en su casa el señor, pues está viniendo a los países que él considera del tercer mundo, porque seguramente sí nos ve,
a traernos una vacuna. Entonces yo le diría a Hugo López-Gatell, no tenemos nada contra las vacunas. Entregue usted la información científica, no solo a nosotros los senadores, a los científicos de este país. Respete a la comunidad científica, que a usted no le merece ningún respeto. Gracias. Sí, adelante, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Lili, tienes en la mano además el dolor y el sufrimiento de más de 152,000 personas y hogares enlutados. Aquellas familias donde su padre ya no está, su madre ya no está, su primo, su abuelo. El 80% de los mexicanos ya conoce a alguien que falleció dentro de sus conocidos. Y por eso tenemos que seguir empujando a mayor transparencia. Yo creo que también como legisladores de Acción Nacional estamos comprometidos con la verdad, y con la verdad significa también estimular a que cuando llegue la vacuna, si es que llega, esta sea de calidad y se vacune todo el mundo. Si al final de cuentas la vacuna Sputnik cumple con los requisitos de fase 3 y se analiza y estaría en México y es una opción y no hay más opciones, pues a lo mejor se tendría que hacer, pero no así como se está haciendo ahora, cuando además el titular de la COFEPRIS ha estado ausente. Ya habíamos acusado lo que iba a pasar cuando la COFEPRIS iba a convertir en un departamento de sellos y no en un organismo como se pide en la propia Organización Mundial de la Salud, que el órgano regulador esté alejado de las influencias políticas. Hoy este técnico politizado, que es el doctor López-Gatell, es el jefe del titular que no está, que no ha estado en los últimos 2 meses porque está enfermo, que ha llevado ahora a nuevos funcionarios, incluso que no tienen experiencia para manejar los temas sanitarios. Recién tomó la titularidad un extraordinario médico pediatra, muy querido por parte de nosotros, pero que para el puesto, para el que está siendo contratado, no tiene la más mínima experiencia, y solo están poniendo ahí los sellos, tanto de las vacunas, Lili, como de los medicamentos que estarán comprando con la UNOPS, que por cierto, esta designación de contratos casi por 60,000 millones de pesos que iba a ser en diciembre para que hubiera medicamentos en México, ya se pasó ahora hasta el 5 del mes siguiente, situación que hará compleja el abasto de medicamentos. Entonces, Lili, cuenta con todo nuestro apoyo. Lo que estás pidiendo es lo razonable que se pide en cualquier tema, y la manera como está contestando en las redes sociales, pues ya conocemos. Si el caballo avanza y ladran los perros, pues así será. No, que los ataques en red. Gracias, diputado. Ahora tenemos una pregunta Gracias, de diputado. Adrián Ojeda. Adelante, Adrián, por favor. Señores legisladores, ¿me escuchan? Adelante, Adrián, te escuchamos. Gracias. Señores legisladores, diputados, senadores, senadoras, diputadas, tengo 3 preguntas. Una, ¿qué opinión les merece la situación que estén ocultando la realidad de la salud del presidente? Porque mientras la Secretaría de Gobernación dice una cosa, el vocero dice otra, en redes sociales contra la senadora Hugo López-Gatell dice otra. Ahora, sobre las vacunas, se dice que la vacuna que tiene Estados Unidos desde el verano pasado, México la rechazó por la austeridad republicana. Y ahora, pues ya no tiene ni dónde conseguir. Y se dice que los estudios en Argentina, pues ya han detectado a algunos pacientes o a algunos inoculados que ya se les ha detectado, pues, que no les ha caído bien la vacuna. Y la tercera pregunta es directamente a los senadores. Qué bueno que se encuentre el senador Julen Rementería, pues se dice en columnas el día de hoy y en trascendidos que hay división en la bancada del PAN porque al parecer hay una competencia entre usted y el senador Madero, siendo que el senador Madero ayer fue claro al decir que él no va a aceptar coordinar la bancada del PAN en el Senado debido a que hubo una falta de acuerdo, de respeto al acuerdo que se tenía para que él también pudiera, pues, participar o opinar sobre la presidencia municipal de Chihuahua. Esas son mis 3 preguntas y les agradezco por su respuesta de antemano. ¿Quién la responde? Parte de la salud del presidente, efectivamente. La secretaria de Gobernación sale a decir que se encuentra muy bien de salud, pero por otro lado, el doctor López-Gatell dice que ha tenido calentura, que ha tenido dolores de cabeza. Entonces, creo que la información no ha sido clara y eso es exactamente lo que hemos estado solicitando a los senadores y los diputados de Acción Nacional, ¿no? Claridad de la información, un solo canal donde podamos estar enterados todos los mexicanos, ¿no? Y no sea una cosa, dice en la mañanera la secretaria de Gobernación y luego pues quien
se lleva los reflectores siempre y quien busca siempre estar, no sé si lo hace por llamar la atención, viene a decirnos que el presidente tiene presentado dolores de cabeza, que ha presentado fiebre. Entonces, lo que queremos es dar más información de cómo se encuentra el estado de salud pues, del primer mandatario de este país, que creo que es un derecho de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. No sé, los demás quieran contestar. Diputado Héctor Jaime. Sí, con respecto a dos temas. Uno, la salud del presidente, digo, esperamos que esté bien, pero sin duda que si los personajes que dicen que lo están cuidando, lo están haciendo, pues es una franca irresponsabilidad. El secretario de Salud debe dedicarse a lo que tiene que dedicarse. El coordinador de los institutos, que en teoría es el presidente de Moléculas Nuevas, que aprueba las vacunas, debe dedicarse a verificar la calidad y no tener un presidente. Y debe tener un equipo de expertos manejándolos. El decir que es el secretario y que es el titular, por capaz que sea, pues no pueden dedicarse a dos funciones, que es lo que le pasa al doctor López-Gatell, o es subsecretario, o es titular de la COFEPRIS, o es el vocero presidencial, y parece que no queda claro. Y por último, lo que sí es muy claro, y eso lo dijo Lili Telles con claridad, es que México no compró las vacunas, teniendo 140,000 millones de pesos en la mano. Si ustedes analizan, Israel las compró en junio, la Unión Europea las compró en junio, Estados Unidos las compró en junio, y lo que estamos haciendo es también ya empezando a validar que se tendrá que armar el espacio fiscal para comprar vacunas para el año 2022 y para el 2023 y para el 2024. Eso se llama planeación, y la planeación no es algo que se le está dando a la gente que es incompetente, francamente. Muchas gracias, diputado. Adelante, senadora Xóchitl Gálvez. Bueno, primero decir que es muy, muy grave que ante el ofrecimiento de Moderna a México para adquirir la vacuna, el doctor Hugo López-Gatell haya dicho que tenemos suficientes. Y le pareció muy cara. Le parece cara que más miles de mexicanos vayan a fallecer porque no tenemos la vacuna. Basta ver la cantidad de mexicanos que están brincando a Estados Unidos, los que pueden, los que tienen visa, para vacunarse, porque en ese país sí tienen vacunas y tienen justamente la vacuna Moderna. Le pareció caro porque no cancelaron Dos Bocas, que es una porquería, que no va a servir. Ya el petróleo va para afuera. Es mucho más importante la salud de los mexicanos. Si le pareció cara, pues más cara está saliendo que la gente pierda un familiar. ¿Cuántos miles de pesos están gastando los mexicanos en medicamentos para sacar adelante a sus enfermos de COVID? Son en promedio más de 10,000 pesos de medicamentos. Entonces, sí creo que es muy condenable decir que Moderna hizo un ofrecimiento de último momento a México y Hugo López-Gatell lo rechazó diciendo que había suficientes vacunas. Entonces, pues creo que es muy irresponsable lo que está pasando con este gobierno. No hay vacunas, pero sí hay capacidad de agredir a la oposición que los cuestiona. Senadora Kenia López. Es claro que este gobierno está lleno de opacidad. Tienen una fijación, digamos, por mentir y por no decir la verdad. El gobierno debería de informar diariamente a los mexicanos el parte médico y la salud del presidente de la República. Todas las mañanas, en esa conferencia de prensa que hoy está a cargo de la secretaria de Gobernación, debería informar no el ánimo del presidente, sino la salud del presidente. Es necesario que México sepa cuál es el estatus médico del primer mandatario de este país. Y no lo debería de hacer un político o una política, lo debería de hacer un médico especialista que nos pueda dar certezas de qué está pasando y cómo está evolucionando en términos de salud el presidente de la República. Ya basta de tratar de darle a los mexicanos a tole con el dedo. Es increíble que no se inicie estas reuniones llamadas mañaneras, estas conferencias de prensa desde el gobierno sin saber claramente qué está pasando con la salud del primer mandatario de este país. Nosotros conminamos al gobierno federal a que haga un análisis de la importancia de saber cuál es la salud del señor presidente de esta república, porque nos guste o no su mandato, nos gusten o no sus mentiras, lo que es real es que él es el dirigente
del poder ejecutivo en nuestro país, y las y los mexicanos deben saber cuál es el estatus de su salud. Muchas gracias. Gracias. Senador Julen Rementería. Y solamente comentar que está muy clara en la normativa interna de nuestro partido cuál es la forma y quién es la persona autorizada. La forma es a través de una decisión unipersonal que no requiere ninguna otra condición más que su decisión del presidente del partido. Y respecto a cómo y quién, pues ya lo dijo ayer con perfecta claridad el senador Erandy Bermúdez. Hay 25 senadores. Todos tienen capacidades pues demostradas para poder en todo caso ser tomados en cuenta. Y de ahí pues yo no tendría mucho más que agregar. Agradezco la pregunta y el espacio. Nada más agregar, senadores, ¿está unificada la bancada del PAN en el Senado? Sí, yo creo que ha dado muestra clara de que sí. Hemos tenido votaciones difíciles y las hemos superado y las hemos superado bien. Y de eso ustedes mismos han dado cuenta, ¿no? Y sigue así, lo puedo decir porque hemos tenido conversaciones de manera frecuente aún en este receso y francamente yo lo que veo es un buen ánimo. Y eso es justo, en algún momento alguien pues daba cuenta precisamente de uno de los logros y méritos de Mauricio Curi, a quien saludamos y le deseamos todo el éxito, de que ha logrado que haya armonía, a pesar de que hay, pues por supuesto, liderazgos muy importantes, muy destacados, con capacidades diferentes y también en distintas materias de la vida política, económica. A pesar de todo eso, se ha logrado hacer una amalgama que permite un grupo sólido, fuerte, bien consolidado, que seguramente dará pues la cara en lo que venga, aquí con quien le toque coordinarlo. Senador, buenos días. Silvia Arellano de Milenio. Nada más para precisar, entiendo que será Marco Cortés quien defina, pero usted, senador Julen, ¿sí le gustaría coordinar la bancada? Yo estaré pendiente de lo que decida el presidente del partido y lo que él decida para mí está bien. Gracias. Tenemos una pregunta de Jorge López que nos dice lo siguiente. Si la vacuna rusa recibe el aval de la COFEPRIS, ¿la considerarían confiable o debe ser indispensable tener la aprobación de organismos internacionales? Y la segunda, su opinión de que el gobierno federal suma 1,241 denuncias por opacidad y las dependencias que las encabezan son la Secretaría de la Función Pública, la SEGOP, el IMSS, Presidencia, Secretaría de Bienestar, y Morena suma 88 denuncias ante el INAI, también por falta de transparencia. ¿Quién las responde? No, yo le entro. Senadora Xóchitl Gálvez. Primero, sobre el tema de Julen y su interés o posibilidad de encabezar al grupo parlamentario, a mí se me atribuye como la parte que no está de acuerdo, y pues no es cierto. La verdad es que a mí me hicieron una pregunta de qué opinaba que el jefe Madero. No me preguntaron qué opinaba de Julen, no me preguntaron de Kenia. Entonces quiero volverlo a precisar, ayer lo precisé. Yo solo di una opinión personal a una pregunta personal, pero no candidateé a nadie porque aquí no se candidatea. Ya Julen lo dijo claramente, esa es una decisión de Marco Cortés y tenemos claro dónde está nuestro adversario. No está dentro de PAN, no está dentro del grupo parlamentario. Nosotros tenemos que pelear y luchar para que los mexicanos tengan vacunas, pelear y luchar para que este gobierno deje de ser corrupto, pelear y luchar para que los mexicanos tengan energías limpias. Esas son nuestras causas. No nos vamos a hacer. Así es que no, espero que no crezca esto a donde no existe. Por otro lado, decir, el problema justo es la transparencia. ¿Cómo vamos a dar? Nosotros no somos la comunidad científica. La COFEPRIS hoy depende de Hugo López-Gatell. Basta que dé una instrucción para que apruebe esta vacuna. Las demás vacunas las tienen formadas en la lista de espera. Vacunas que sí tienen el aval de la comunidad científica internacional y que sí han cumplido los protocolos de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces, Hugo López-Gatell, pues que nos enseñe la información, no la tiene. Seguramente hay un compromiso político con Rusia. Es un tema ideológico el que ellos están trayendo. Y nosotros lo que tenemos que es un tema científico. Entonces, lo que tiene que hacer es que la FDA la apruebe. Ya Angela Merkel le ofreció a Rusia apoyo técnico para que pueda ser avalada por la Unión Europea.
pero si le está ofreciendo Alemania apoyo, pues quiere decir que no tiene la documentación necesaria para ser aprobado. Entonces, el que la apruebe COFEPRIS no es ninguna garantía. Pues si COFEPRIS depende de Hugo López-Gatell, ya veo el director de COFEPRIS diciéndole, no jefe, no cumple. Pues claro que aquí es un virrey el que manda y él ya decidió que sea la vacuna rusa y no va a haber un funcionario público que se lo ponga. Pero escuchen a los científicos mexicanos, que hay buenos y de muy buena calidad. Todos cuestionan la opacidad. Los rusos nunca se han caracterizado por ser transparentes. Por eso, parte de la enseñanza a López Obrador es que quite el INAI. Pues claro que le estorba el INAI. Claro que le molesta que le pidan cuentas. Entonces, yo diría que quien tiene que dar el aval, además de COFEPRIS, dado que no le tenemos ninguna confianza a Hugo López-Gatell, es la comunidad científica mexicana también. Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, ¿usted agrega algo? Sí, me parece, sumando un poco a lo que comenta la senadora Xochitl Gálvez, lo que queda claro, digo, el doctor Novelo no se encuentra, que es el titular de la COFEPRIS. Debemos también ser cautos en cuanto a que si lo autoriza la COFEPRIS con confianza o sin confianza, es la que se va a comprar, pero hay que dejar un hecho muy señalado. El documento, el grupo de asesor técnico de la COVID-19, y habría que ver qué dice Marcelo Ebrard al respecto, que está publicado en la revista Salud Pública de México el día 28 de diciembre en línea, fue un documento que se publicó el mismo día que el gobierno sacó el primer documento de su versión 3, nunca hubo la 2 ni la 1 de esta política rectora de vacunación a nivel nacional. Nunca mencionan a la vacuna Sputnik, es decir, el grupo técnico asesor nunca consideró con la información que dio Relaciones Exteriores, porque aparte además hay un pleito ahí entre López-Gatell y Marcelo Ebrard, porque en los dos documentos, en la redacción queda muy claro que, bueno, se nos dijo que iba a venir esta como diciendo, no es mi responsabilidad, porque a lo mejor aquí estamos tomando nosotros diciendo, acusando a López-Gatell, cuando a lo mejor quien decidió qué vacunas comprar o no fue Marcelo Ebrard, que además fue el que dijo que estaba reservada la información, ni siquiera fue salud, sino fue relaciones exteriores. Habría que definir en este concepto de intransparencia por qué el grupo técnico asesor que recomendó al gobierno cómo hacer la política de vacunación nunca recibió información de que Sputnik estaba considerado. Si estaba considerado, por ejemplo, CanSino Biologics, que iban a llegar 5 millones entre diciembre y enero y no llegó nada, y está consideradas otras vacunas del mecanismo COVAX, pero Sputnik nunca fue considerado en el documento rector, ni en el 1 ni en el 2, que fue publicado como actualización versión 4 en enero 8 de este año. Entonces, sí hay gran opacidad y yo no quisiera denostar tanto la vacuna Sputnik, porque digo, hay 36 artículos ya publicados en revistas seriales y es probable que sí alcance la meta de poder tener el tema. Lo que estamos pidiendo es transparencia, porque lo peor que podríamos hacer es desestimular la vacunación. El número, aún con la vacuna que se puso Biden, o la vacuna que se puso Trump se puso la Moderna, Biden se puso la de Pfizer, la tasa de efectos adversos es bajísima. Cuando un adulto mayor se enferma, la tasa de morir es 28 veces más y la tasa de efectos adversos es 1 en 1.000.000. Entonces, no creo que valga la pena que como dice bien Xochitl, que la política dicte las normas. Lo que ha ocurrido con este gobierno es que la ciencia la han despreciado absolutamente. Y el presidente que lamentaba haberse contagiado, nosotros lamentamos que haya sido tan irresponsable hasta la fecha para sabiéndose enfermo, tuviera reuniones sin haber tenido los cuidados correspondientes. Entonces, qué pena que siga siendo tan irresponsable el presidente con su conducta, avalado obviamente por el secretario de Salud, a decir del mismo, y de López-Gatell, que es así su absoluta responsabilidad. Muchas gracias. Elia Castillo, de la Octava. Adelante, Elia. Buen día, diputados, senadores. Solamente una pregunta. En caso de que, ya anunciaron el día de ayer que llegará la próxima semana las primeras 200,000 dosis de la vacuna rusa. ¿Están previendo algún recurso legal en caso de que esta vacuna llegue y evidentemente sea aplicada a la población? ¿Quién la responde? Pues yo creo que lo que hay que analizar, y yo coincido con el doctor Héctor Jaime, o sea, no estamos en contra de la vacuna. Nadie bien nacido puede estar en contra de la vacuna. Pero sí es importante, ¿por qué no nos vacunamos en junio del año pasado? Pues porque no había protocolos de salud,
¿Por qué no nos vacunamos en octubre? Pues porque las vacunas llevan un proceso. Nosotros lo que estamos peleando es que ese proceso sea pulcro, sea transparente, sea apegado a la ciencia. El problema es que este gobierno desprecia a los científicos. Entonces yo sí quisiera precisar, porque al rato va a salir Hugo a decir que los senadores estamos en contra de la vacuna. No estamos en contra de la vacuna, estamos en contra de que sean opacos, de que sean omisos y de que no hagan transparente la información. Si llega la vacuna y la COFEPRIS ya dio, yo lo que escucharía sería a los científicos mexicanos, que hay muy buenos. Es más, estuvimos a punto de hacer la vacuna de la influenza, pero ese proyecto está abandonado. Escuchar a la comunidad científica mexicana que seguramente van a evaluar la vacuna ya desde el punto de vista molecular, que es lo que debería hacer el comité. Pero mi preocupación es que al quitarle la autonomía administrativa a COFEPRIS y pasarla a depender de Hugo López-Gatell, pues se incumple con este estándar internacional de que estos organismos no dependan del sector salud, justamente para no recibir instrucciones. Entonces yo simplemente quería precisar eso, no estamos en contra de la vacuna rusa, de lo que estamos en contra es de que no ha terminado sus protocolos y que nos hace mucha sospecha que a nivel internacional no se haya avalado. Hay otras 3, 4 vacunas que ya están siendo avaladas por la FDA en Estados Unidos y por otros organismos internacionales. ¿Por qué no entrarle a una de esas vacunas? ¿Por qué la rusa? Pues porque seguro traen ahí arreglos oscuros. Muy bien. Desde el punto de vista técnico, este presidente se ha manejado a decretazos y ha hecho 2 decretos importantes. Quiero recordarles que el 11 de marzo del año pasado fue declarada pandemia y los decretos que ha hecho el presidente se sustentan en la Constitución diciendo que de manera inmediata tienen que dictar órdenes. Bueno, ya lleva un año en la inmediatez y un decreto que aprobó es que todo por emergencia se puede hacer. Entonces, no hay manera de defender el tema desde el punto de vista directo más que lo que estamos haciendo y lo que ustedes puedan poner en sus medios, porque lo que es un hecho es que está fuera de toda norma, como van a aprobar Sputnik, fuera de toda lógica de la decencia, de la seguridad, de la calidad, porque esa no es la manera de aprobar una vacuna. Para que tengan una idea, en México registrar una molécula nueva llevaría casi un año, 360 días hábiles, ni siquiera naturales, y esto lo estamos aprobando sin siquiera tener documentos. Hoy por la mañana dijo López-Gatell que solamente traía lo que le habían dado en el desayuno allá en Argentina, un conjunto de papelitos para aprobar. Me parece además una declaración francamente irresponsable. La segunda es porque han sido eliminados de la ley 2 órganos, uno constitucional, que es el Consejo de Salud General, ha sido eliminado por el Ejecutivo Federal, no lo toma en cuenta para nada, y el segundo que existe de ley también directamente, que es el Consejo Nacional de Vacunación. A mí me gustaría saber qué estaría opinando hoy el Consejo Nacional de Vacunación, que este mismo año con la 4T dijo que una vacuna que fue importada por ellos bajo ese criterio de inmediatez, la DPT, pues resulta que la fracción de proteger la pertussis estaba mal la vacuna y fue retirada del mercado, una vacuna para los niños. ¿Qué va a pasar si esta vacuna, además de que le pongan el sello, le empiezan a vacunar y no hacen un seguimiento de vigilancia epidemiológica serio? Un seguimiento que no oculten los datos como los ocultaron con el INEGI, que demuestra hoy la cantidad de muertes adicionales a las que había reconocido el gobierno mexicano. Simplemente de enero a agosto, casi 50,000 muertes más no reconocidas por el gobierno federal y que hoy la instancia legal, un órgano autónomo constitucional, está diciendo que fueron mucho más muertes. Entonces, esta desconfianza es la que nos preocupa, esta opacidad, y sin duda creo que ni se ocupa ser muy experto para saber que ese no es el mecanismo para registrar un procedimiento vacunal como este, en el cual además tenemos mucha esperanza los mexicanos, tenemos mucha esperanza para poder ya reactivar la economía, tenemos mucha esperanza para disminuir el riesgo de morir, tenemos mucha esperanza para disminuir el sufrimiento de esta nación. Diputado, perdón, sí, diputado, ¿la población debe confiar en esta vacuna? ¿Debe aplicársela? Mire, yo lo que le puedo decir es si llega la Sputnik y es la única que hay, yo me la pongo con toda la confianza que puede haber, por la razón que le acabo de decir. Los ensayos 1 y 2 hasta ahorita en el mundo, los que yo conozco y he leído, la cantidad de tamaño de eficiencia de la vacuna es muy superior a la esperada contra los estándares internacionales. Y segundo, la tasa de efectos adversos es muy baja. Pero sin embargo, por ejemplo, yo tengo 65 años, soy médico, trabajo en una labor esencial como legislador. Si no me la pongo, la probabilidad de que me contagie por COVID es igual que un joven, pero la probabilidad de morir es 28 veces más que el joven. Entonces,
Cuando uno tiene una tasa de mortalidad de enfermedad grave de 14 en cada 100 a un efecto adverso de 1 en 1 millón, pues yo preferiría el de 1 en 1 millón. Yo sí me la pondría la vacuna Sputnik. Muchas gracias. Muy Yo bien. no me la pondría hasta no ver la información. Es que tú eres muy joven, Xochitl, además, que es el tema de la información. Por eso es que se programó que primero fueran 80 y más, que son los de más riesgo. Yo tengo 65, pero de 80 y más es mucho más riesgo. Y si es de 80 y más y aparte son neumópatas, tienen diabetes o tienen una debilidad, pues esos son los que tenemos que evitar que se mueran. Esa es la lógica de la priorización, no los siervos de la nación. Muy bien. Pues muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Les agradecemos su presencia a esta conferencia. Gracias, Poncho, muy amables. Gracias a todas y a todos. Feliz día. Igualmente, gracias a todos. Gracias.